¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Puro Contenido, nuestro habitual encuentro en el aire de Radio Cooperativa, aquí desde este momento y hasta las 4 de la tarde, con las preguntas de cada día, con algunas de las respuestas, porque no tenemos ni por ahí siquiera un porcentaje de las respuestas que quisiéramos tener. Lo que sí nos esforzamos a diario, es casi una muletilla de este programa, en tener muchas preguntas, que de alguna manera es lo que ha venido desapareciendo la discusión pública. Lo reiteramos a menudo, lo conversamos con eventuales entrevistados, lo reflexionamos al aire, lo ponemos en práctica cuando contrastamos lo que parecen verdades reveladas con sentir que nos pasa ante esas verdades reveladas, con cómo las recibimos y cómo a veces también frente a eso, insisto con la idea, carecemos de preguntas. Bueno, hoy es un momento para volver a hacer ese ejercicio y me parece que ante el panorama actual, ustedes ya estarán enterados y enteradas de todas las novedades. Lo de la Corte, que sigue siendo todavía un eje importante de la información y que tendrá en este programa de hoy también algún reflejo con entrevistas y con análisis, continuando lo que hicimos ayer. A esta altura nos tiene que hacer reflexionar en un par de sentidos que queríamos compartir en esta apertura de Puro Contenido. Por un lado, cuánto de todo esto que parece una pelea superestructural de el Poder Ejecutivo contra un poder constitucional como es la Corte Suprema de Justicia, o con la cabeza de un poder como es la Corte al frente del Poder Judicial, nos repercute directamente a nosotros. Quiero decir, hemos tenido en la historia argentina innumerables situaciones donde la Corte ha sido protagonista de la información y después nos olvidamos por un tiempo. Cada tanto nos enteramos que hay 5 jueces que no están yendo a trabajar a Talcahuano porque ellos sí tienen su vida a distancia, bastante bien resuelta, por cierto, ¿no? No paguen impuestos a las ganancias, tienen salarios estratosféricos para el común de las personas en la Argentina y además de todo, ni siquiera sabemos sus declaraciones juradas. Digo, detalles que hasta podemos dejar de lado por una cuestión de tiempo. Por eso digo, cada tanto nos enteramos que en este caso, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco se reúnen y emiten alguna acordada o algún fallo. Fue el caso de ayer. En su habitual encuentro los martes, la Corte tiene esa tradición, como tiene la tradición del Poder Judicial de llamar su señoría al juez, como tenía la tradición de obligar a los abogados a vestir con corbata hasta hace algunos años, como tiene la tradición de ser el poder más monárquico de todos los que hay en la República. Y lo de poder monárquico tiene que ver con cargos vitalicios, con algunas prebendas que, por ejemplo, hacen que la jueza Highton de Nolasco, que ayer hay que decir se abstuvo de participar en este voto que termina siendo unánime, más allá de alguna diferencia entre los miembros de la Corte. En este caso, digo, Highton de Nolasco excediéndose ya bastante de la manda constitucional que indica que tienen que jubilarse a los 75 años los jueces. Por una acordada de la propia Corte, Highton de Nolasco sigue siendo miembro del máximo tribunal. La misma acordada que indicó hace un tiempo que los jueces no pagan ganancias. Entonces los jueces no pagan ganancias y son un poquito menos iguales ante la ley que otros iguales, no tan parecidos a ellos, que sí tienen que pagar ganancias independientemente del cambio que hubo hace poco tiempo. Ahora, lo de la Corte ayer nos vuelve a poner frente a lo que para mí es la gran pregunta de toda esta historia. Y no tiene que ver con el fallo, no tiene que ver con el fallo simplemente que se emitió, que en algún momento va a quedar en la historia. Tiene que ver con el sentido que le damos a las representaciones en la Argentina. ¿Cuánto delegamos en un poder ejecutivo al que cada 4 años sometemos un escrutinio y lo validamos con nuestro voto o le decimos que se vaya, como se hizo hace 2 años con Mauricio Macri, en una
parte importante de quienes votaron decidieron que Mauricio Macri no fuera el presidente, y ahí entonces quedó trunca la reelección del actual director de la fundación de la FIFA, que ahora está en Miami, creo, haciendo alguna gestión para la derecha continental. Con el Poder Legislativo también tenemos una relación inclusive más cercana, porque cada 2 años les decimos a los partidos, que son instituciones fundamentales de la democracia: mira, tus legisladores no me representaron bien, por X razón no quiero que sigan representando mis intereses, y no te voto al otro. Entonces cada 2 años la composición de la Cámara de Diputados se renueva, cada 6 se renueva completamente la de senadores, pero cada 2 se renueva 1/3, y así vamos opinando con esta forma que tenemos de participar en la democracia, que es ir a votar cada 2 años. Ahora, con el Poder Judicial, ¿cuándo nos convocan a participar? ¿Dónde está el oído de la Corte para aquellos que podemos llegar a sentir que están agredidos nuestros derechos a la salud en términos colectivos, toda vez que un gobierno importante, como el gobierno de la ciudad, no acata una decisión que tiene que ver con la gestión de una pandemia que tiene características inéditas y, por supuesto, en forma mundial, como es el COVID-19? ¿Dónde está la Corte para atender los derechos que en todo caso pudieron haber sido vulnerados por una mala administración de la idea de salud pública por parte de los gobiernos, y en esto sí vale para todos, de los familiares de los más de 65.000 muertos que hay en la Argentina? ¿Tendrá la Corte la misma premura? ¿O también para eso habrá desigualdad ante la ley? Esta es una de las preguntas que hay que hacerse, porque la verdad es que esta Corte va a pasar. Hayton de Nolasco en algún momento seguirá el camino de Carlos Fait, y probablemente, si no se decide a jubilarse, termine siendo una ex miembro de la Corte por pura acción de la biología, porque en algún momento Carmen Hayton de Nolasco va a fallecer y vendrá alguien que lo reemplace. Otro tanto ocurrirá con el resto de los jueces, con Maqueda, con Rosati, con Rosenkrantz, con Lorenzetti. Ahora, van a seguir instaladas estas prácticas, y esto es lo más importante, más allá de los nombres personales. Me parece que es momento de preguntarse cuánto de todo esto está en nuestras manos, cuánto de todo esto depende de nuestra participación directa, y cuánto de todo esto estamos dispuestos a tolerar. Porque si no, la verdad es que nos conformamos con esa democracia meramente formal de ir cada 2 años a votar. Y en el caso de los miembros que en este momento están decidiendo por sobre una política sanitaria de carácter federal, ni siquiera tenemos la posibilidad de elegirlos, más que de una manera muy indirecta, porque son propuestos por los gobiernos, aceptados por el Congreso, pero para eso obviamente nosotros no llegamos ni siquiera a participar a través de la ventana de ese banquete de decisiones. A ninguno de nosotros nos preguntaron directamente si nos gustaban estos miembros de la Corte, y en todo caso se desvirtuó mucho ese mecanismo de transparencia que se había instrumentado a partir del decreto 222 del año 2003, por el cual se había conformado una Corte muy independiente en su momento, inclusive con una composición bastante variada en cuanto a sus especialidades, que no fue elegida, como en este caso, en parte a través de un decreto, luego sí corregido por el mecanismo formal, pero nunca podemos olvidarnos que tanto Rosati como Rosenkrantz aceptaron ser integrantes de la Corte, salteándose la normativa que determina cómo tiene que llegar un miembro al máximo tribunal. Bueno, ese es el contexto por el cual estos jueces, insisto, en que conocemos poco, que tienen muchísima oscuridad en sus acciones y en su transparencia pública, determinan que sus decisiones valen más que la decisión de un gobierno federal elegido por casi la mitad de la población hace algunos años. Esto es uno de los temas, pero más allá de eso, insisto con el concepto, nos tenemos que preguntar, porque eso es lo que nos falta, volver a preguntarnos una y otra vez qué hacemos con todo esto. ¿Cómo nos paramos nosotros, en tantos ciudadanos, frente a esta historia? Si es un partido que seguimos viendo por la televisión, leyendo los diarios, o escuchando las radios, o mirando rápido en el celular lo que publican los portales, o si es un partido que nos convoca a comprometernos de una manera mucho más activa. Son las 14:17, así comienza Puro Contenido, con Arbolito y con un temazo que viene a ilustrar musicalmente muy bien toda esta situación, que se llama Chacarera del Expediente.
tiene ni un peso para andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo merece.